Conclusiones o lecciones de este episodio, Pablo Iglesias. Creo que el presidente ha cometido un error muy grave y que le va a pesar. Porque no hay ningún debate en el gobierno, y casi diría que en ninguna parte, sobre lo que ha dicho el ministro Garzón, que es impecable. La noticia es otra. La noticia es un bulo. Un bulo, además, encargado por los propietarios de las macrogranjas, que es algo que nadie defiende en España. Ni el Partido Popular se atreve a defender las macrogranjas. Este bulo se produce en una revista cárnica que es propiedad de las grandes empresas y fondos de inversión que tienen estas macrogranjas, donde se maltrata animales y donde se produce carne de mala calidad. Que esto lo sabe todo el mundo. Jordi Evo le hizo un reportaje sobre el pozo en el que se veía muy bien cómo se produce esa carne. Bueno, pues resulta que esta patronal paga una noticia que es una noticia falsa, con un titular que atribuye una frase a Alberto Garzón que nunca dijo. Y resulta que ese titular, porque todo esto viene de un señor que se llama Jorge Cocero, que es un periodista que estudió en la San Pablo CEU y que trabajó para Microsoft News, resulta que Microsoft News construye 14 noticias con ese titular falso y en su portal no aparece absolutamente nada, ni de la bajada del paro de ese día, ni de las noticias de Zaplana. Las cuentas principales del Partido Popular y de Vox replican el bulo. Y prácticamente todos los medios de comunicación en España replican el bulo, creando una polémica artificial. Esto es gravísimo porque llega al punto en el que el presidente del gobierno tiene que aceptar que el bulo, que la mentira, ha ganado. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo me lo imagino perfectamente. Pedro Sánchez sabe que es mentira, que esa noticia es un bulo. Pero lo que le han explicado sus asesores es, da igual que sea mentira, presidente. La mayor parte de la gente cree que Alberto Garzón ha dicho lo que no ha dicho. Así que tienes que posicionarte contra él porque si no, se va a decir que tú estás en contra de la industria cárnica. Cuando un presidente del gobierno se hace eco de una noticia falsa, puede terminar padeciéndolo él mismo. Hubo un bulo contra el presidente del gobierno muy conocido, que no había hecho su tesis doctoral. ¿Se imaginan que alguien de Unidas Podemos en el gobierno dice, pues yo no estoy de acuerdo con que Pedro Sánchez copiara su tesis, pero diga usted si es mentira, no copió su tesis, hizo su tesis como cualquier doctor, y sin embargo recuerdo perfectamente a Pablo Casado, a Albert Rivera diciendo, doctor Sánchez, porque usted copió la tesis. Es mentira, y es indecente utilizar la mentira para hacer política. Margallo y yo podemos tener diferencias en muchas cosas, podemos hacer una interpretación distinta del siglo XX. Margallo puede decir, tú tienes ideas comunistas y las ideas comunistas solamente producen monstruos totalitarios. Podemos estar discutiendo durante horas, pero no se puede partir de la base de la mentira. Yo no puedo acusar al señor Margallo de haber sido un acosador sexual con su secretaria, a pesar de que si lo digo 7 veces va a terminar provocando titulares. Eso es indecente. No, me vas a acabar creando un problema y me voy a tener que ir al Gulag. Totalmente, pero es que es muy grave lo que ha ocurrido, porque no hay un debate sobre la industria cárnica. En este país todo el mundo defiende la ganadería extensiva y a nadie le parecen bien las macrogranjas con el impacto ambiental que crean y la comida de mala calidad que producen. El debate es otro. Es que los medios de comunicación se han tragado una noticia falsa que ha difundido Microsoft y que viene de un periódico, de una página web que es propiedad de las grandes patronales de estas industrias. Y se lo ha terminado tragando el presidente del gobierno y golpeando un ministro que solamente ha expresado la posición del gobierno de España. Esto es enormemente grave y estoy convencido que el presidente se arrepentirá. Pero si lo que dijo en The Guardian Garzón, en la entrevista de The Guardian, dijo, mire usted, hay que favorecer la ganadería extensiva y mire usted, la carne que se produce en las macrogranjas no es de buena calidad. Eso está de acuerdo el conjunto de los españoles. Lo que hicieron en el bulo fue decir, España exporta comida de mala calidad. Nunca dijo eso. Era mentira, es una noticia falsa. Es tan falso como que Margallo acosaba sexualmente a su secretaria. Pero imagínate que aparece un digital que lo pone entre comillas. Tú contestas y dices que es mentira. Lo que dijo literalmente Garzón fue, la ganadería extensiva es ecológicamente sostenible y tiene mucho peso en determinadas regiones de España como Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura. Pero esta es sostenible. Lo que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas. Cogen un pueblo de la España despoblada, meten a 4.000 cabezas de ganado o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta. Es una carne de peor calidad. Es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcionado. Hay una sola mentira en lo que está diciendo Garzón. En un formato de comunicación
política y de medios de comunicación ha quejado de esto todos los días. Perdóname, un segundo. ¿Te imaginas que yo dijera que lo de la tesis de Sánchez es una polémica? Lo estoy poniendo en duda. No es una polémica, Pablo, es un dudo, Carmen. Perdona. Lo de la tesis doctoral del presidente del gobierno no es una polémica, es un Sigue bulo. Carmen Calvo, sigue Carmen Vamos a ver, Calvo. el presidente ha dicho, con un criterio bastante razonable, que no le parece bien una polémica de esta naturaleza. Creo que tú, con las declaraciones que has hecho, comentando de esa manera, yo diría, tan exagerada al presidente, no ayudas a lo que llamamos cultura de la coalición. Si yo dijera, no me gusta la polémica sobre la tesis doctoral de Sánchez, yo estaría siendo un mezquino. Porque al decir, no me gusta la polémica sobre la tesis doctoral de Sánchez, estoy dejando abierto el hecho de que la haya escrito él o no. ¿Qué es lo que tengo que decir? Es un bulo. ¿Por qué es un bulo? Por eso pienso, precisamente por la lealtad al gobierno que tengo, que el presidente se ha equivocado. Porque si el presidente se equivoca, hay que decírselo. Y no pasa nada. Todos nos equivocamos haciendo política. Y hay que entender que si bien es legítimo que dentro de un gobierno de coalición pues a veces puede haber codazos o a veces puedan haber declaraciones para marcar terreno, jamás se puede utilizar un bulo para dar un codazo al socio. Los miembros de un gobierno de coalición pueden tener diferencias y pueden tardar, déjame terminar, Margallo, pueden tratar de remar legítimamente o arrimar el asco a su sardina o barrer para casa en determinados temas porque tengan interpretaciones diferentes o voluntades políticas diferentes. En este caso, no hay diferencia respecto a la política agraria ni respecto al contenido de lo que dijo Alberto Garzón, que es la política del gobierno. La noticia de esto es que se ha utilizado un bulo para atacar un ministro. Y creo que el presidente del gobierno se ha equivocado al decir, bueno, yo salgo mejor parado si tomo distancia dentro y no entro en si es un bulo o no, y digo que es una polémica que no me ha gustado. Que es como, claro, presidente, y mañana si preguntan a Yolanda Díaz sobre tu tesis doctoral y dice lo mismo, y dice Yolanda Díaz, a mí esta polémica no me gusta nada. ¿No te daría la impresión de que te está traicionando y que está dejando entrever que a lo mejor es verdad que copiaste la tesis? Cuando eso es un bulo y es una mentira, eso no puede ocurrir. Y no solamente Pablo, por lo que se refiere a un gobierno. Déjame terminar, que yo antes me has pedido que te dejara terminar y me dejas terminar. Y además no solamente es un problema político. La principal víctima de esto es el periodismo. Si un bulo, si una noticia falsa termina colocando contra las cuerdas al presidente del gobierno que no entra a desmentir el bulo, lo que muere en España es el periodismo. Por eso son los propios periodistas los que tienen que decir, mire usted, con los bulos no se hace información. No puede tener consideración de periodista el que compra una página web para difundir una mentira, porque es muy grave lo que ha ocurrido, muy grave. ¿Usted, señor Iglesias, cree que un ministro del gobierno de España puede decir fuera de España lo mismo que en España? Se lo pregunto, porque uno de los argumentos que se ha utilizado para criticar la exposición de Garzón es que haya sido en The Guardian, claro, que es, que es un medio importantísimo en un país importantísimo para nuestras exportaciones. ¿Hasta qué punto los miembros del gobierno de España, cuando hablan como tal, no tienen una responsabilidad de enviar siempre en positivo los mensajes hacia el exterior? Te pongo un ejemplo. Si la ministra de Igualdad da una entrevista en The Guardian, no puede hablar de violencia de género en España. No vaya a ser que los británicos sepan que en España, déjame terminar, Carmen, se pega a las mujeres. El ministro de Consumo, si está haciendo una entrevista en The Guardian, tiene que mentir y tiene que decir que aquí todo es del color de rosa por patriotismo. Pues no, hombre, no. O sea, dijo la verdad y lo que hizo fue defender la política del gobierno que dice en España vamos a terminar con las macrogranjas y vamos a defender la ganadería extensiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Se imaginan que los ministros se dedicaran a hacer, pues como en los tiempos de Ana Pastor, cuando había indicaciones al cuerpo diplomático de que mintieran sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo? Ana Pastor. La otra ministra. Pero que eso eran indicaciones al cuerpo diplomático, que no se puede mentir. O sea, que no se puede decir que cuando un ministro hace una entrevista en un medio extranjero no puede hablar de la realidad. Y el ministro lo que hizo fue defender la posición del gobierno español. Bueno, a lo mejor no la defendió de la mejor manera. Un segundo, que Carmen, tú me dices que no te interrumpa y me interrumpes cada vez que tomo la palabra. Es que utiliza mucho tiempo. La verdad es que yo creo que menos que tú, que sí. Creo que si nos medimos, Carmen, me doblas. Concluyo ahora mismo. El ministro defendió la política de nuestro país y creo que es enormemente grave que haya miembros del gobierno que no desmientan un bulo. Y básicamente también porque si no les va a terminar ocurriendo. Porque cuando inventen bulos sobre otro ministro del Partido Socialista, sería terrible que hubiera un ministro de Unidas Podemos que dijera, a mí esta polémica no me interesa. Lo que tiene que hacer un gobierno cuando se produce una mentira es decir, mire usted, esto es mentira, y el gobierno y el ministro dijeron la verdad.